Hola, buenos días. Pues vamos a dar inicio a esta mesa de discusión. Quisiera agradecerles a los que están presentes por estar aquí. En el tema de la imposición de castigos, sobre todo en lo relacionado con el uso de cárceles, el Estado mexicano tiene grandes pendientes. Tiene pendiente primero la tarea de justificar por qué sanciona en la forma en la que lo hace y por qué lo hace como lo hace, ¿no? El sistema del derecho mexicano castiga principalmente a una población homogénea compuesta sobre todo por jóvenes pobres que provienen de sectores marginados, y al imponer penas de prisión como lo hace, marca y margina aún más a los de por sí ya excluidos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, en julio del 2010 el Estado mexicano albergaba 222.297 presos en sus 429 reclusorios. En promedio, el Estado mexicano gasta 29 millones de pesos al día. Esto es aproximadamente 12,000 millones de pesos anuales para la manutención de sus presos. De acuerdo con datos del Open Society Justice Initiative, en el que trabaja el profesor Guillermo Cepeda, por ejemplo, en nuestro país solo el 7% de los presos son de alta peligrosidad. Cerca del 50% de los presos están detenidos en prisión preventiva sin haber tenido una sentencia condenatoria. En un estado como el Estado mexicano, en el que la normatividad reconoce la presunción de inocencia, esto es de llamar la atención. Asimismo, 2/3 partes de los sentenciados fueron sancionados por cometer delitos menores, como robo sin violencia de pequeña cuantía. Y aquí seguramente la doctora Azaola nos dirá un poco, porque creo que los datos del Distrito Federal fueron diferentes en ese promedio. Pero bueno, en este contexto surgió la idea de organizar esta mesa para generar un espacio de reflexión sobre el papel del Estado en el tema de la sanción penal. Las preguntas que nos hacíamos o que yo les hice a los ponentes de esta mesa era, primero, ¿qué respuesta debe de tener el Estado frente al delito? Y en términos del castigo, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Para qué queremos que funcione? ¿Y por qué? En cuestión de medidas alternas, las medidas alternas de sanción que el diputado David Razú, que ya viene en camino, ha estado trabajando, la pregunta es ¿por qué no ha funcionado la implementación de medidas alternativas? ¿Qué se necesita para que funcionen? ¿Cuáles son las ventajas de estas frente a las penas de libertad? ¿Y en qué casos se pueden o deben usar y en cuáles no? Las cárceles en México conocemos, porque hemos leído en la prensa, la situación en la que viven los reclusos, pero bueno, un poco la idea era también entender un poco más qué es lo que está sucediendo en las cárceles actualmente, qué se necesita para transformar el sistema penitenciario y en qué forma afectan las penas de libertad la conducta de las personas. Entonces, bueno, esto es un poco el marco de reflexión para el día de hoy. Yo quisiera agradecerles a los que están presentes con nosotros. Roberto Gargarella viene llegando ahora de Argentina, la doctora Elena Azaola y al doctor Sergio García Ramírez, les agradezco por haber aceptado esta invitación. Y le voy a dar la palabra a la doctora Elena Azaola. Ella es licenciada y maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, es doctora en Antropología Social en el CIESAS, que es el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social, es investigadora del CIESAS, también es psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano, ha publicado más de 100 trabajos en torno al tema de criminalidad y violencia entre jóvenes y mujeres, maltrato y explotación infantil, instituciones carcelarias y derechos humanos. Ha trabajado como consejera en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entonces le doy la palabra a la doctora Elena Azaola. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Wow. 10, 15 minutos. Buenos días. No sé si esto está prendido. ¿Funciona? Sí. Ok. Agradezco mucho la invitación a Catalina Pérez Correa, la hospitalidad de esta casa de estudios. Tengo que comenzar por una confesión.
el hecho de que yo esté esta mañana aquí es en buena parte culpa del doctor Sergio García Ramírez. Yo trabajé con él hace ya como 1500 años. En realidad, cuando comencé mi actividad profesional fue mi primer trabajo y él me dijo: si tú te metes a las prisiones, nunca vas a salir de ahí porque eso es una pasión. Y tal cual, tenía razón, además de que he aprendido mucho y lo admiro mucho y lo quiero mucho. Pero bueno, fuera de esas confesiones, el tiempo es cortísimo y voy a hacer unas breves notas sobre esto. Como ya lo ha dicho Catalina, la radiografía sería 225.000 internos y hay una sobrepoblación en nuestras prisiones de un 130%, con un incremento de una cuarta parte de la población penitenciaria. Tan solo en 7 últimos años se ha incrementado una cuarta parte. Pero bueno, más allá de estos números, todos sabemos que la realidad de las prisiones es sumamente preocupante. Nadie puede sentirse satisfecho porque es un mundo absolutamente degradado, deshumanizado y por el cual se invierten muy pocos o ningunos esfuerzos. Pareciera que es la última, iba a decir, de las prioridades. Ciertamente no es ninguna prioridad. El último punto, por así decir, si es que lo hubiera en las agendas políticas, cuando que realmente es una ceguera política no atender seriamente lo que ahí ocurre. Yo diría que una de las principales preocupaciones tendría que ver con hacer realmente modificaciones de fondo. Ciertamente no me da tiempo de contextualizar, pero lo que ocurre en nuestras prisiones acá es muy similar a lo que ocurre en otras latitudes, en otras regiones, claro, con niveles distintos, ¿no? La situación de los países europeos tampoco satisface a la Unión Europea, pero digamos que los niveles tienen muy poco que ver, ¿no? En el cumplimiento de derechos de la población interna, fundamentalmente. Yo diría que en este panorama nacional, pues sí, se caracteriza por la falta de presupuesto, pero más que por la falta de presupuesto, fundamentalmente por la falta de visión, ¿no? Digamos que la prisión, no solamente, como todos bien sabemos, esas frases hechas que a mí no me gusta citar, pero que no solamente no cumple con sus fines, sino que más allá representa un daño a sí misma, un daño no solamente para la población interna, sino ciertamente es un daño que se distribuye a las familias y que ciertamente daña también a las comunidades, y que ya nada más por esto, digamos que dentro de esa falta de visión debería tomarse en cuenta todos estos daños sociales que ocasiona. Yo diría que hay falta de presupuesto. Otro de los serios problemas es ciertamente el autogobierno, es ciertamente la corrupción. La corrupción es uno de los elementos gravísimos que hoy en día existen en las prisiones, al grado tal que yo no sé si esto ocurría antes. Yo realmente lo desconozco porque para mí estaba inclusive fuera de mi imaginación y de mis perspectivas que hubiera gente que, ya que está cumpliendo una pena, pudiera salir por corrupción pagando, ¿no? Esto está ocurriendo y me temo que está ocurriendo cada vez más. Me parece que esto es una de las cosas más graves, pero además habría que insertar este panorama que no me da tiempo de describir con detalle dentro de una situación que es todavía más terrible y lamentable. Que diríamos, bueno, ¿cómo es posible que nuestras prisiones están llenas? Por supuesto, hay gente pobre, insisto, eso no solo ocurre en nuestros países, que han cometido delitos muy menores. Esta es la mayoría de las personas, no quiere decir que no haya otras. Pero esto, dentro de un universo en el que vemos que cotidianamente se cometen delitos muy graves, gravísimos, que quedan impunes. Y esto es algo que realmente genera en la sociedad entera la sensación de que no hay un juego limpio, de que no hay un juego justo. No es posible que aquellos, por robar cosas niñas, están pagando una pena de prisión, mientras que aquellos que están cometiendo, vamos a decir, por poner solamente un dato, de estos casi 30.000 homicidios que se han cometido en los últimos años en este esquema de la mal llamada, y no es solo es llamada, sino lo que es el caso mal llevada,
política de guerra en contra del narcotráfico. De estas 30.000 muertes, la Procuraduría General de la República acaba de señalar que solo ha iniciado 1.400 averiguaciones. Entonces, son contrastes enormes que nos dejan la imagen de un país donde hay un sistema de justicia, por decirlo menos, pues torcido, deficiente. Yo no sé cómo calificarlo, si es que en el fondo yo diría que casi es difícil calificarlo como un sistema de justicia. Si además añadimos a este panorama, puede parecer que mis frases sean extremas, pero realmente no lo son. Si consideramos que la gran mayoría de esta gente pobre que está en prisión, un 70%, vamos a decir, ¿a qué ha acudido? A las defensorías de oficio. Y si nos metemos a ver cuáles las circunstancias en las que están las defensorías de oficio en el país, uno podría decir que casi son personas que han carecido de una defensa, que se van a prisión sin haber tenido una defensa apropiada. Entonces es ahí que yo cuestiono severa y profundamente este sistema de justicia que mantiene en prisión a estas personas en estas circunstancias. Bueno, esas son algunas de las cosas que yo quería sobre todo destacar. Es decir, que la mayoría de los que están en prisión son jóvenes, son pobres y están ahí por delitos pues no graves, ¿no? Añadiría a este panorama muy brevemente que, no obstante que numerosos países han optado por una política criminal que hace de la pena privativa de la libertad el instrumento principal en el que finca sus expectativas de reducir la tasa de criminalidad, diversos estudios han mostrado que dicha política, que durante la última década ha significado el encarcelamiento en masa en contra de los excluidos, no ha producido los resultados prometidos. Así, por ejemplo, un estudio efectuado por Green de la Carnegie Mellon University sobre la realidad brasileña ha aplicado modelos matemáticos para estimar los efectos del encarcelamiento y ha mostrado de manera contundente que los niveles de criminalidad son prácticamente insensibles al tamaño de la población carcelaria. Asimismo, estimaciones efectuadas por el Home Office para el caso del Reino Unido señalan que apenas existe un 1% de reducción de las tasas de criminalidad por cada aumento del 15% en la población carcelaria. Las evidencias en favor de esta conclusión son innumerables. Holanda y Francia, por ejemplo, tuvieron 12% de aumento en las tasas de criminalidad durante la década de los 90, siendo que Holanda encarceló en el mismo periodo 20 meses más delincuentes que Francia. Situaciones similares hicieron que en noviembre de 2002 los gestores penitenciarios de 44 países del Consejo de Europa, reunidos en Estrasburgo, concluyeran que el número de presos en cada nación estaba determinado por las respectivas políticas criminales, mejor dicho, criminológicas, y no por las tasas de criminalidad. A la misma conclusión han arribado otros estudios como los de Torney y Frey, que demostraron que cada sociedad puede escoger, por varias razones, el número de presos que admite tener, sea que tenga altas tasas de criminalidad o no. De este modo se observa que Finlandia, Canadá y Alemania, por ejemplo, escogieron disminuir drásticamente sus poblaciones carcelarias sin que ello tuviera ningún impacto en la dinámica criminógena. Por el contrario, otros estudios disponibles, como el de Seymour, muestran el éxito en que han tenido distintas experiencias que apostaron por prescribir penas alternativas para la mayoría de los delitos. No obstante estas experiencias, y bueno, aquí añadí el caso de Estados Unidos, que tiene hoy un 15% menos de criminalidad que en los años 70, pero 4 veces más población en prisión, es decir, 2.3 millones, lo que equivale al 1% de su población total de adultos. Bueno, no obstante estas experiencias y muchas más que podríamos sumar, lo que prevalece en los países de América Latina son las políticas que privilegian el enfoque punitivo, al tiempo que permanecen impermeables al cúmulo de evidencias producidas por la experiencia internacional y por los estudios científicos. Desde este punto de vista, lo que resulta evidente es que se requiere elaborar políticas criminales mucho más orientadas y articuladas con las políticas sociales y con mayor énfasis en la prevención. La crisis
penitenciaria, sostenemos, junto con una gran cantidad de especialistas, es el resultado de una política criminal, mejor dicho, criminológica equivocada, y del relativo abandono, o a veces es también política criminal, pensándolo bien, es una política bastante criminal, del relativo abandono de programas efectivos de rescate social, particularmente aquellos que deberían dirigirse a los jóvenes en riesgo. Muy brevemente, es que voy corre porque pues no alcanza a cubrir lo que quisiera. Podría decir qué se puede hacer frente a este panorama. Primero, se ha dicho tantas veces y desde hace tantos años, pero ahora, en este contexto de la reforma del sistema de justicia penal, si realmente aspiramos a que sea una reforma integral, tendría que llegar a transformar también los sistemas penitenciarios, es decir, a desarrollar el sistema por fin de penas alternativas a la privación de la libertad. Por supuesto, despenalizar ciertas conductas, racionalizar el uso de la prisión preventiva. Aquí habría que tener mucho cuidado, porque tal, incluso como están previstas en algunos estados que ya han reformado sus sistemas de justicia, ponen como medidas para evitar la prisión preventiva algunas que en el fondo otra vez pueden estar excluyendo a los sectores menos favorecidos y privilegiando como el hecho de que tengan un domicilio conocido, un empleo, etcétera, etcétera, una serie de cosas para que no vayan a prisión preventiva que en el fondo una vez más podrían ir en contra de los menos favorecidos. También sería conveniente eliminar este tema de poner como requisito para los empleos el no tener antecedentes penales. Esto en realidad lo único que hace es, extender la pena de prisión casi o la pena de la persona para siempre casi, o dejarlos justamente sin la posibilidad de obtener un empleo, es decir, favoreciendo su reinserción a las esferas del delito. Tratar de castigar todos los delitos es, hay que decirlo, una meta imposible, y así hay que pensarlo. Si no se pueden castigar todos los delitos, siempre el país debe elegir cuáles son aquellos que debe castigar, y en ese sentido lo recomendable es dar un viraje y canalizar los recursos a aquellos delitos que vale la pena perseguir y dejar tantos otros. Y yo no digo que estos pequeños robos no deban penalizarse, pero no deben penalizarse con la pena privativa de la libertad. Los castigos, esto me parece importante, y lo ha dicho también un académico norteamericano que ha escrito recientemente un libro sobre por qué las políticas de fuerza bruta fracasan y cómo diseñar mejores políticas. Él ha dicho los castigos está dicho también desde hace varios siglos, no me dejará mentir el doctor García Ramírez, deben mejor ser más ciertos que severos, ya estoy terminando, y hay que también considerar que los criminales y las víctimas no son necesariamente dos poblaciones distintas. A menudo el crimen impacta más a los sectores menos favorecidos. Muchas gracias. Gracias, Elena. No, creo que sí es fundamental. Si tenemos datos que comprueban que los niveles de criminalidad no están correlacionados con el número de la población carcelaria y estamos destinando el 33% de nuestro presupuesto de seguridad pública para tener a estas personas en la cárcel, sí sería fundamental revisar por qué estamos haciendo esto. Voy a darle la palabra al doctor Sergio García Ramírez. El doctor Sergio García Ramírez creo que no necesita ser presentado, pero voy a leer aquí alguno para quien no lo conozca. Es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la UNAM, magna cum laude. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha fungido como secretario del Trabajo, Procurador General de la República y del Distrito Federal, es juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la actualidad es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Por favor. Muchas gracias. Me es muy grato participar en este foro organizado con talento y entusiasmo, ambas cualidades muy subrayadas, por Catalina Pérez Correa. Muchas gracias, doctora Pérez Correa, por su invitación, que me permite además compartir la mesa con amigos y con profesionales distinguidos a quienes aprecio.
Quisiera, por razones personales y sentimentales, profesionales también, destacar a doña Elena Zaola, como ella ha hecho conmigo. Efectivamente, trabajamos en temas de estas características desde hace muchos años. Quizás no tantos como 1500, pero puede ser que varias décadas, eso sí. Y ocurrió esta coincidencia, pues porque yo era ya en ese momento un señor muy mayor, muy serio, muy severo. Ella era una jovencita, prácticamente un adolescente que se internaba por el mundo de la sociología criminal, de las prisiones, de la delincuencia, en sectores marginados. Así nos conocimos, nos tratamos, y desde entonces no he dejado de seguir su obra, su trayectoria, siempre fértil, siempre bien cimentada. Ha hecho aportaciones verdaderamente notables al conocimiento de la delincuencia en México, al conocimiento de la situación que guardan las instituciones para niños, para adolescentes, y particularmente el trato que se ha dado, que siempre ha sido despiadado e injusto a las mujeres, tanto en general como a las mujeres en reclusión. En fin, todo esto me animó a participar en el foro, que además versa sobre un tema que para mí ha sido muy importante a lo largo de mi vida y de mi reflexión, que es el tema de las prisiones. Siento que a veces cuando nos reunimos para hablar de las prisiones, vamos a reunirnos los mismos para decir lo mismo y coincidir en las mismas conclusiones. Cuando oigo, por ejemplo, a doña Elena, y seguramente ocurrirá después y ocurrirá contigo mismo, mencionar algunos de los problemas que abundan en nuestras cárceles, prácticamente estoy oyendo, claro, con cifras modificadas, con algunas características novedosas, cosas que escuché de mis maestros, que yo mismo manifesté a la luz de mis experiencias y que he ido oyendo después. ¿Para qué sirven las prisiones? ¿Cómo están funcionando? ¿Cuáles son sus resultados? Es muy fácil contestar esas preguntas. ¿Cuáles son los resultados? Empecemos por ahí, pues pésimos, sencillamente pésimos. Estamos ahora, como estuvimos antes, colmados de leyes, de normas, algunas de ellas francamente muy bondadosas, muy interesantes, otras no tanto, por supuesto, y lo que tenemos al lado de estas normas interesantes que nos harían suponer, si solo leyéramos las leyes, que vivimos una ruta pertinente, o en una ruta pertinente, bueno, no es así, porque la realidad es particularmente desastrosa en el ámbito de las prisiones. A mí no me parece adecuado, puedo estar equivocado, pero creo no estarlo en este momento, no me parece adecuado abordar, como lo hacemos con frecuencia, el tema de las cárceles suelto, solo, como una especie de campana al vacío, las prisiones. Es como si abordáramos el tema de los niños de una colonia o de los miembros de una profesión sin tomar en cuenta la circunstancia, el contexto, la historia, las preocupaciones prevalecientes, el rumbo general de la sociedad. Bueno, en el caso de las prisiones, hay que decir, las prisiones son una manifestación sombría, cruel, dura, durísima, de un sistema penal que a su vez pudiera ser el resultado de una política criminal o criminológica, que a su vez debiera ser un segmento de la política social. Para entender las prisiones, para saber cómo son y a dónde van, para saber de dónde proviene este sistema de reacción frente al delito, hay que insertarlo en el gran contexto en el que surgen y al que se supone que las prisiones sirven. Esta gran política criminal y las decisiones y selecciones penales fundamentales de la sociedad y del Estado. Hay que conectar el tema prisiones con el tema delito, con el tema delincuente, con el tema consecuencias jurídicas del delito, además de la prisión, con el tema ejecución y con muchas otras cosas. La inexistente política mexicana en materia penal, inexistente, lo subrayo, no nos permite un estudio muy sistemático de esta materia. Sin embargo, hay que abordarla. Lo que hemos hecho en los últimos años es, en vista de una criminalidad desbordante, desbocada, de una antisocialidad que nos ocupa y preocupa grandemente, lo que hemos hecho ha sido, por lo que toca a los delitos, multiplicar las hipótesis delictuosas, los tipos penales, incorporando en esos tipos ingredientes nuevos para calificarlos. Entonces tenemos un número desbordante de tipos penales que nos permite, claro, poblar las prisiones. Tenemos también unas punibilidades verdaderamente exageradas, que crecen y crecen y crecen en la medida en que hay escándalos
y preocupaciones sociales que impulsan a los legisladores a recogerlas como factor para la modificación y el crecimiento de las penas. Hace unos días en algún otro foro yo recordaba que el señor Fujimori acaba de ser condenado en Perú por su participación en delitos de lesa humanidad, y sabemos cuáles fueron esos delitos, a 25 años de prisión. Y que 25 años de prisión son en realidad la pena máxima, aunque nominalmente pudiera ser cadena perpetua, que prevé el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, acá estamos tratando de combatir la criminalidad con penas de 50, 60 y hasta 70 años, que por supuesto no se aplican a nadie, porque lo que prevalece, como aquí se ha dicho, es una rampante impunidad. Pero esta es nuestra manera un tanto ingenua, pueril, caprichosa, de enfrentar el crimen. Luego nos hemos internado también por el rumbo del derecho penal del enemigo. Hemos dividido la sociedad entre ciudadanos y enemigos, a la manera de cierta doctrina, y nos hemos empeñado en cargar el acento sobre los enemigos y en descuidar un poco este derecho penal del ciudadano, o en dejarlo en receso, en dejarlo tranquilo, afortunadamente. El otro sector, en cambio, ha sido muy socorrido por la atención de estadistas, entre comillas, legisladores, prácticos, aplicadores, etc. En cuanto a las consecuencias jurídicas del delito, pues ya hablé del exagerado uso de la prisión y del muy tímido empleo de los que llamamos sustitutivos de la pena privativa de libertad. Estos están nominalmente desde hace varias décadas en nuestro Código Penal, pero su aplicación es minúscula, es insignificante, prácticamente no han contado. Entonces no podríamos decir realmente, con toda honestidad, cuáles son los resultados de las alternativas de la prisión, porque las alternativas prácticamente no se han aplicado. Y luego tenemos el tema del proceso, que también forma parte de ese gran horizonte, del proceso como es, no el proceso como decimos que es, no el proceso como se dijo que era o el proceso como se dice que es, inclusive al amparo de la reforma de 2008. No, el proceso en la realidad. ¿Para qué está sirviendo? ¿Cómo se está administrando? ¿Y de qué manera está enfrentando la delincuencia? Bien. Por cierto, estamos en 2010, han pasado ya 2 años de que entró en vigor la reforma de 2008, entró en vigor de una manera un tanto sui generis, están corriendo los plazos, han transcurrido 2 años para que se venza el plazo previsto por la propia reforma para el mejoramiento integral, para la reforma total de las prisiones. De 3 años, 2 años han transcurrido. Se supone que al cabo de esos 3 años, entrará en vigor plenamente el artículo 18 constitucional y una serie de medidas vinculadas con la ejecución de penas, y nada, absolutamente nada de lo que está ocurriendo nos permite suponer que algo, lo que sea, se está haciendo para el mejoramiento del sistema de ejecución de penas. Las estadísticas se han mencionado acá. Lo que tenemos al frente para nuestra tragedia es un incremento en la criminalidad. Cuando hablamos de 30.000 ejecuciones, cuando hablamos de 30.000 muertes, según las cifras de CISEN, por ejemplo, o de la propia Procuraduría, estamos hablando de 30.000 supuestas ejecuciones vinculadas al tema de la violencia generada por el crimen organizado. Pero las pérdidas de vidas, las pérdidas criminales de vidas, los homicidios son muchísimos más, por supuesto, porque tienen que ver también con la delincuencia no organizada, no con ese sistema de enfrentamiento entre la policía y la delincuencia organizada, sino con los otros homicidios que no forman parte de esta cifra brutal, de 30.000 o 28.000 ejecuciones, o 20 y tantos mil, las que se quiera, prácticamente son cifras inmanejables, ¿no? Están todos esos otros delitos que no cuentan en esta estadística. Sea como fuere, el hecho es que la criminalidad se ha desbocado por muchos factores que van mucho más allá del control de las instituciones y que además se ha modificado su fenomenología, lo cual nos debiera haber obligado a adoptar una serie de medidas como reacción frente a esa criminalidad más racionales y más eficientes que aparentemente no hemos adoptado. Las prisiones se encuentran prácticamente todas, o en su mayoría para no caer en deslices, se encuentran sobrepobladas. La sobrepoblación es un cáncer de las prisiones, como se ha dicho siempre. El sistema de cárceles del Distrito Federal no fue concebida para albergar este número de reclusos, ni siquiera con sus incrementos, con sus crecimientos físicos. El sistema
concebido allá en los años 75 más o menos, por supuesto que han cambiado muchas cosas, preveía instalaciones para 1.500 o 1.800 reclusos. Evidentemente son muchos más los precios que actualmente pueblan estas instituciones, a tal punto de hacerlas prácticamente ingobernables. Donde hay 12, 13 o 14.000 reclusos es muy difícil el control y lo digo no imaginándomelo, sino como antiguo o antiquísimo, si se quiere, director de prisiones. Es imposible el manejo ordenado, manejo racional de una institución total, cerrada, absoluta, tipo cárcel, como una cárcel, ¿verdad?, en la que hay 14.000 personas. Esto es verdaderamente absurdo. Se acumulan en las prisiones locales, es el caso del Distrito Federal, pero también buena parte de la República y en algunos casos a nivel crítico, se acumulan los reos del fuero federal. Para disgusto y horror de las autoridades locales, ni siquiera hay los recursos necesarios para su manutención. Esta ha sido una queja constante de las autoridades locales y me temo que les asiste la razón. Pero es que también son reclusos de características distintas por el tipo de delincuencia en la que han incurrido y por las conexiones que tienen, no todos, muchos de ellos. Entonces, aquí hay un problema generado por una manera muy rara de entender nuestro federalismo, exactamente a contrapelo de lo que supone la Constitución. Abundan, además, esto lo sabemos, también lo ha registrado la estadística, no ahora, pero en otras ocasiones ha citado doña Elena Saola, abundan los presos sin condena. Tenemos, por decirlo de una manera directa y una cifra cerrada, un 40%, por lo menos, de presos sin condena, se supone que son presuntos inocentes. Así que, si bien el dato de la prisión preventiva entra en tensión siempre con el dato de la presunción de inocencia, pues tiempo, 25 minutos nada más, 25 minutos. Bueno, en fin, esa es la situación que estamos enfrentando. Con respecto a esto, lo que hemos hecho es realmente muy poco. No quiero desestimar los buenos pasos que han dado algunos legisladores, los buenos pasos que han dado algunos políticos, algunos administradores, algunos directores de cárcel, pero son muy pocos. Son muy pocos y son absolutamente insuficientes, y la situación general en la que nos encontramos es prácticamente la misma. Existe toda una serie de estándares internacionales que no estamos observando. Inclusive la reforma del artículo 18 constitucional y del 19 en materia de prisión en general y de prisión preventiva son reformas en varios aspectos erróneas, contraventoras de los estándares internacionales, que difícilmente tendrán una aplicación afortunada. Hemos generado también un doble sistema de cárceles, como también un doble sistema penal, unas asignadas para la delincuencia en general, ordinaria, digamos, y otro sistema penal y otras prisiones asignadas para esta otra delincuencia, con lo que llamamos en la Constitución, nada menos que en la Constitución, medidas especiales de control para los incursos en delincuencia organizada y para otros así, entre comillas, que pudieran ameritar la aplicación de las mismas medidas. Todo esto nos está abriendo la puerta, o por lo menos está abriendo una ventana, en el futuro pudiera ser una puerta, hacia un sistema sumamente autoritario de justicia penal. Un sistema sumamente autoritario, cobijado bajo una bandera benéfica o benévola, bajo una bandera garantista, como es la bandera del juicio acusatorio o del juicio oral. Bajo esta bandera del juicio acusatorio o del juicio oral, que no tiene nada que ver con las prisiones de las que estamos hablando, estamos llevando adelante unas reformas penales y unas prácticas penales que son, muchas de ellas, sumamente autoritarias y sumamente represivas, y que no van a dar los resultados que apetecemos. Bien. El tiempo no permite ir más lejos, pero quizá después habrá oportunidad para alguna discusión o para alguna aclaración. Yo estaré, por supuesto, dispuesto a ella. Muchas gracias. Gracias, doctor. Creo que en el contexto en el que estamos en el país, sobre todo con las enormes necesidades que tenemos en materia educativa y en materia de salud, por ejemplo, sí vale la pena pensar, ¿no? El país está viviendo una situación drástica que requiere de medidas drásticas, y creo que sería una oportunidad para que no estemos dentro de 20 años más diciendo que hace 20 años estábamos hablando de esto y seguimos exactamente en el mismo lugar.
Sin embargo, parece que está sucediendo lo contrario. Lo que sucedió la semana pasada, en la que la Cámara de Diputados aprobó esta nueva ley antisecuestro, en el que se legisla la cadena perpetua con 70 años de cárcel, bueno, es justamente la tendencia contraria a la que sabemos desde las estadísticas y desde la academia, que es hacia donde tendríamos que estar yendo. Le voy a dar la palabra a Roberto Gargarella. Roberto Gargarella también tiene un currículum impresionante, es abogado y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en ciencia política por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales en Buenos Aires, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, tiene el grado de maestro de doctor en Derecho por la Universidad de Chicago, realizó estudios de posgrado en la universidad, en Oxford, es autor de más de 25 libros y numerosos escritos, ha sido profesor en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Bergen, en la Escuela de Derecho Southwestern University, en la Universidad de Oslo, en la Universidad Pompeu Fabra, y bueno, ya ahí paro. Roberto, por favor. También muy agradecido por la invitación, y también me sumo a los elogios a las calidades personales, académicas, organizativas de Catalina, y a los distinguidos panelistas que están hoy presentes, con quien veo que compartimos la sustancia y la forma de los argumentos, así que también me alegro en parte por ello. Quería empezar con una pequeña anécdota. Cuando en la última grave crisis económica que hubo en Argentina, que fue también crisis social, política, que fue en el 2001, hubo un salto muy fuerte en la criminalidad. Y entonces unos amigos sociólogos hacían unas encuestas sobre las causas del aumento de la criminalidad y qué se podía hacer. Y entonces el 80% de la gente detectaba, creo que con perspicacia, que la principal causa del incremento de la criminalidad tenía que ver con el incremento de la pobreza. Y en la segunda pregunta, digamos, se le preguntaba, bueno, entonces, ¿qué solución? Y lo que se pedía era mano dura. Y era muy notable porque, digamos, en la pregunta anterior habían detectado como principal causa lo que uno podía esperar, que detectasen, y no poder responder luego en la segunda. Pero el problema entonces es terminar con la pobreza. Y creo que en todo caso eso, que es en parte una anécdota, digamos, pero denota un problema general de tender a resolver cuestiones de injusticia social a través de la justicia o injusticia penal. Y creo que ese es un fenómeno que, por lo que uno ve, está demasiado difundido, no solamente en América Latina, sino en general. Tratando de no repetirnos justamente, y también obedeciendo a lo que son sesgos personales en cuanto a mi formación, yo quería hacer una breve referencia a algunos puntos teóricos, digamos de algún modo más teóricos o más abstractos, en última instancia dirigidos a cuestiones básicamente idénticas a las que estaban apuntadas antes. Yo en general trabajo con la teoría, y sobre todo con la teoría constitucional y la filosofía política. Entonces mi acercamiento a las cuestiones penales y carcelarias es bastante más reciente, y es en un punto lateral porque mi ingreso viene casi por razones coyunturales muy precisas. Pero me es imposible acercarme a este tipo de cuestiones sin hacerlo desde estas zonas más abstractas, una vinculada con teoría de la democracia y otras vinculadas con una filosofía política en particular. La teoría de la democracia de la que parto tiene que ver con lo que en la academia se habla como visiones derivativas de la democracia, y la filosofía política en particular tiene que ver con una visión, digamos así, republicana e igualitaria. Y no es una visión esta que combina una teoría de la democracia tal y una filosofía política tal. No es, en todo caso lo digo en mi defensa, no es una manera casual, ni rebuscada, ni tirada de los pelos para acercarse a la cuestión. Digamos, en algunos de los estudios que a mí me parecen más interesantes, que se hacen desde la teoría
sobre estas cuestiones prácticas, y pienso en los trabajos, por ejemplo, del filósofo político Philip Pettit, o del criminólogo John Braithwaite, o del filósofo del castigo Anthony Duff. Siguen básicamente caminos similares, o sea, parten de una visión que combina este cóctel, digamos, entre una teoría de democracia determinada y una cierta filosofía política. Y, digamos, quisiera hacer básicamente mención a dos puntos, uno relacionado con teoría de democracia y otro relacionado con la filosofía política republicana, y con eso me contentaría. Sobre el primer punto, diría que en lo personal me sirve, y creo que es muy útil, dar este paso atrás y pensar en una teoría de la democracia, para reflexionar sobre cantidad de cosas, pero una muy en particular que a mí me interesa y creo que es pertinente a la luz de la experiencia que uno tiene y también de lo que acabamos de escuchar, para señalar el problema que existe en cuanto a los modos en que creamos el derecho, y en particular el derecho penal, interpretamos el derecho penal, aplicamos el derecho penal. Y yo creo que hay una serie de sesgos que vienen marcando el derecho, que hacen que para una parte importantísima de la sociedad, cuando escuchan hablar al derecho, no se escuchan a sí mismos. Cuando escuchan hablar al derecho, escuchan a una voz ajena. Y creo que ese es un problema que nos anticipa algo respecto a los resultados que luego encontramos. Una visión de la democracia como la que a mí me interesa defender, pero realmente tampoco creo que haya que ser demasiado exigente. La visión de la democracia que a mí me interesa es exigente, pero no creo que haya que ir tan lejos para decir cosas como las que voy a decir. Pero digo, partiendo de una visión como la que a mí me interesa, el énfasis permanente está puesto en la idea de que las decisiones, para hacer decisiones que merecen que respetemos, tienen que ser producto de una discusión que incluya a todos los que pueden ser afectados por esas normas. Si hay algún problema, tanto por falta de discusión como por la ausencia sistemática de ciertas voces en la creación, aplicación e interpretación del derecho, luego lo que esta visión normativa prevé es que el derecho va a tener sesgos, no resultado de una teoría conspirativa, sino entre otras cosas de la dificultad que tenemos para ponernos en lugar del otro, la dificultad para ver como problemas que son de los otros. Entonces, me parece que todas nuestras sociedades, desde este punto de vista, pecan extraordinariamente por amplísimos déficits en ambos campos, tanto en lo relacionado con digamos, el hecho de la falta sistemática, la ausencia sistemática de ciertas voces del escenario público, como la ausencia del debate, porque el debate está sesgado. Yo creo que lo que explicaba de algún modo este fenómeno que contaba en la anécdota tenía que ver, entre otras cosas, con la manera en que la voz pública está concentrada en pocas voces, que hace que fenómenos que todos podemos conocer luego tengamos digamos, estas distorsiones perceptivas en cómo evaluarlos. Y me parece que lo que señalaba Catalina al comienzo, este hecho de que vivimos en sociedades marcadas por el pluralismo, vivimos en sociedades caracterizadas por lo que los John Rawls llamaría, digamos, el hecho del pluralismo, y lo que vemos es que en estas sociedades tan heterogéneas tenemos una composición carcelaria tan homogénea. Ese dato, digamos, ratifica de algún modo lo que me interesaba señalar, y es vinculado con el sesgo de quiénes son los que escriben o escribimos el derecho. Digamos, si el derecho está escrito, interpretado, aplicado por una élite, puede ser una élite conservadora o una élite welfarista, bienestarista, pero es lo mismo. Es dable esperar que haya en los resultados sesgos como los que encontramos. Entonces, yo creo que un primer problema importante tiene que ver con eso, con que aún quienes tenemos una visión más, digamos así, amigable, progresista en relación con la injusticia, digamos, de lo que hoy ocurre en el nivel carcelario, pero seguimos asumiendo que no hay otra salida que una creación elitista del derecho penal. Y es importante especialmente partir de una visión de la democracia robusta, para no caer tampoco en la otra trampa, que es la más importante contemporáneamente, que es la del neopunitivismo o la del populismo penal, que en nombre de la democracia, en nombre de esto es lo que quiere la mayoría que está indignada por lo que ocurre, también pretende que el derecho penal tome un cierto color a partir de, digamos, las invocaciones que hacen las víctimas o los familiares de la víctima en un momento luego del delito. Y entre otras cosas, hay que resistir esa propuesta
en la invocación que hacen de democracia. Democracia no es la voz de la víctima o el familiar de la víctima apenas cometido el delito. Estas son voces que merecen participar en la discusión sobre cómo creamos, aplicamos e interpretamos las normas, pero no ser las voces únicas que determinan el sentido que va a tener el derecho penal después. Entonces, por eso es que es importante estar parado teóricamente en modo sólido en términos democráticos para no aceptar la invitación o la trampa de que se nos invoque la idea de democracia para lo que quiere el neopunitivismo. Y el otro punto y el último punto que quería mencionar tiene que ver con la otra cuestión más vinculada con la filosofía política, una filosofía política igualitaria, republicana, que por un lado lo primero que haría sería esto de insistir en el valor de la igualdad y del igual trato, y eso es una idea, finalmente, una idea de igualdad que recorre también al primero de los caminos que mencionaba, que es el de la democracia. La democracia o el constitucionalismo, si algo tienen en común, es el partir de esta idea de la afirmación de la igualdad, y tanto la democracia como el constitucionalismo son corrompidos, son socavados cuando se socava el ideal de la igualdad, que lo merece sostener a ambos ideales. O sea, cuando la democracia pasa a ser un sistema en donde la decisión o la voz queda concentrada en pocas personas, o el constitucionalismo, la reflexión sobre las normas básicas, que queda pendiente de unos pocos. Entonces, finalmente, la filosofía política que me interesa abrazar tiene que ver con esta idea de igualdad que recorre todo el camino teórico que me interesaba presentar. Y el agregado, en todo caso, que haría desde esta visión republicana, también, digamos, ese es un camino que merecería cantidad de desarrollos más extensos de lo que uno puede hacer aquí en una breve presentación, pero un punto central que aportaría la filosofía política republicana es el énfasis en la integración y el énfasis en el diálogo con el otro. Yo creo que ambos valores son también deshonrados cotidianamente en nuestras prácticas penales. Primero por esto de que aceptamos convivir con situaciones, para ponerlo, como decía el doctor Sergio García Ramírez, digamos, de desigualdad de las cuales somos ciegos. O sea, tendemos a pensar la cuestión penal con desconexión respecto del contexto social en que esas políticas nacen y en donde van a aplicarse. Cuando el contexto tiene que ver con unas sociedades como las nuestras, marcadas básicamente por la igualdad, yo creo que ahí ya podemos detectar la madre de todos los problemas. Y el otro punto que quería insistir era este punto de la integración, que no es un punto menor y no es un punto meramente retórico, cuando advertimos que la principal respuesta penal en todos nuestros países es el punto de la desintegración, es el punto de la exclusión. O sea, la idea de que la respuesta final, la respuesta habitual, el reproche habitual es un reproche que tiene que ver con excluir a alguien del resto de la sociedad. Digamos, ahí ya hay un problema extraordinario, y para una filosofía política republicana es un punto gravísimo, porque es romper, ir al punto contrario exactamente de aquel que uno merecería defender. Entre muchos problemas que uno puede asociar con la idea de desintegrar a alguien de la sociedad, separar a alguien de la sociedad, excluir a alguien para reprocharle una inconducta, digamos, además del problema habitual del sesgo, de por qué se reprocha a este y no al otro, y un sesgo que nuestros países no están en condiciones aparentes de justificar. Pero el problema de la exclusión es el de que cuando a alguien que ha tenido un problema de conducta, en vez de vincularlo con sus afectos, con quienes lo aprecian, con quienes pueden ayudarlo a desarrollarse, a pensar, a vivir de otro modo, lo vinculamos, lo separamos de todos sus afectos, lo separamos del resto de la sociedad y lo vinculamos con otras personas que tienen problemas de conducta, que hemos detectado como problemas de conducta. Luego, estamos actuando como mínimo irracionalmente. Pensar que sorprenderse de un acto de reincidencia después de haber hecho esto, después de haberlo desintegrado de la sociedad, desconectado de los afectos y vinculado a esta persona con personas con problemas de conducta, pensar que, digamos, sorprenderse por un acto de reincidencia es parte de nuestra irracionalidad, digamos. Eso es obvio que es el camino para generar reincidencia. Entonces,
con esto cierro, digamos, creo que muchos de los problemas que tiene las trayectorias penales que seguimos tienen que ver con esto, con la falta, entre otras muchas cosas, con la falta de reflexión sobre algunas cuestiones teóricas básicas, como, por ejemplo, los modos en que pensamos la democracia o los modos en que pensamos las relaciones personales de unos con otros, de qué forma deben asumir. Bueno. Gracias, Roberto. Sí, me parece que el punto que haces es bien importante, sobre todo creo que es importante que nos pongamos a pensar qué tipo de Estado queremos, qué tipo de Estado queremos construir y qué tipo de ciudadanos estamos construyendo, ¿no? ¿Qué pasa con estos 225,000 personas, que en su mayoría son jóvenes, después de estar 7, 10 años en la cárcel, ¿no? ¿Qué ciudadanos estamos construyendo en ese modelo? Le voy a dar la palabra a David Razú. David Razú Aznar es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Ciencias del Desarrollo por la London School of Economics. Actualmente es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y él ha hecho una propuesta, una iniciativa de ley en la que se propone justamente bajar los máximos de pena de cárcel, por una parte, y también incluye una serie de medidas alternativas a la pena de prisión. Y bueno, David, no sé si nos contarás un poco. Gracias. Primero que nada, ¿son mis 5 minutos? 15. Qué barbaridad. Primero que nada, agradecer mucho a Catalina, primero por la organización y además por haberme incluido en un panel como este. Me siento muy honrado de compartir este panel con el doctor García Ramírez, con la doctora Zaola y con el doctor Gargarella. También algunos, a la doctora Zaola en particular, hasta emparentados estuvimos un tiempo políticamente. Y a quienes además he seguido y me siento de verdad muy honrado por poder compartir la mesa con ellos. Yo quisiera empezar, a pesar de que ya se ha dicho mucho de lo que me parece que es el centro del problema, quisiera empezar por hablar de la situación actual. En efecto, estamos en esta discusión, estamos en un momento, me parece, de crisis, aunque la palabra crisis creo que ya ha perdido todo significado, por lo menos en México y en casi toda Latinoamérica, porque lo usamos para todo, porque sí vivimos efectivamente en crisis en casi todos los temas, permanentemente. Pero creo que estamos en un punto muy álgido de la crisis, en un contexto de una inseguridad muy grande. Este contexto de inseguridad que se está viviendo actualmente, cuando estamos hablando de 30,000 muertos en un país que se supone que no está en guerra civil, o que no está formalmente en guerra civil, desde luego abona al terreno de algo que ya ha sido mencionado aquí y que yo he calificado como el populismo penitenciario. Se va volviendo cada vez más desde el ámbito político, se vuelve populista, se vuelve popular, se vuelve rentable ante cada comisión o ante cada conducta específica. Sale algún diputado creativo que descubrió el hilo negro y dijo: hay que penar esto y hay que subirle la pena e imponer 1.500 años de prisión agravada con otros 3.500. O sea, esto se ha vuelto parte del escenario diario casi en el actual legislativo, en los distintos congresos, tanto locales como a nivel nacional. No hay, yo coincido completamente con lo que dice el doctor García Ramírez, no hay visión de política penal, no hay una visión de política pública. Aquí es a ver a quién se le ocurrió y a ver quién se atreve a contradecirlo, sobre todo cuando el caso específico se personaliza, se habla de un secuestro específico o un asesinato específico, sale el legislador en cuestión, propone una pena de 2.000 años y entonces a ver qué político viene y le dice: oye, es que estás mal, es que esto no nos conduce a la creación de una política lógica, ni de prevención, ni en lo absoluto, porque como el caso está en ese momento tratado mediáticamente, lo que se pide es, como decía Roberto Gargarella, mano dura. Esa es la exigencia
de la sociedad. ¿Qué es? ¿A dónde nos ha ido llevando esto? ¿Y en qué momento estamos? Bueno, pues ya se comentaron aquí los números. Nada más en el Distrito Federal, en los últimos 5 años, tenemos un 42% de crecimiento en la población penitenciaria. Estamos en cifras para las cuales la infraestructura nunca estuvo diseñada, que no hay forma de que alcance, de que esto cumpla con garantías mínimas para el desarrollo de las penas, y ahora entraremos a lo que creo que tiene que ser una visión de política pública. Desde luego no se puede hacer política pública cuando tienes 86-87% de sobrepoblación en tus centros penitenciarios. Naturalmente, cuando se tiene una sobrepoblación de este tamaño, hay una violación permanente de derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son un elemento casi inexistente al interior de los centros penitenciarios, pero no solo al interior de los centros penitenciarios. El proceso de justicia penal es violatorio de los derechos humanos casi a lo largo de todo el proceso. Tenemos procesos muy oscuros, a pesar de que ya se ha ido avanzando. En el caso de la justicia para adolescentes en particular, los juicios orales han cambiado, la oralidad de los juicios ha cambiado de manera importante cómo se está conceptualizando el proceso de justicia penal, pero en la generalidad es un proceso oscuro, es un proceso donde el acusado no tiene claridad de la forma en que está siendo procesado, que se prestan, sigue existiendo todos estos mecanismos para permitir un cierto grado de discrecionalidad a lo largo del proceso también, lo cual desde luego no es útil y está habiendo consecuencias muy claras, como es la criminalización de la pobreza, y voy a abundar un poquito más en esto porque es un concepto con el que creo que debemos tener mucho cuidado, incluso cuando quienes nos consideramos de izquierda, decimos es que el tema está en la política social para resolver el problema de inseguridad. Yo digo que hay muchísimo cuidado con ese tipo de conceptos, porque entonces estamos diciendo, claro, que la gente delinque porque es pobre. No, yo creo que la gente se va a la cárcel porque es pobre, que es otra cosa muy distinta a que la gente delinca por ser pobre. El problema aquí es un problema de acceso a la justicia, no es un problema que tenga que ver con que como soy pobre entonces robo. Bueno, eso no es cierto. Entonces, por eso digo que hay que tratar con mucho cuidado este tipo de conceptos que de pronto se van volviendo lugares comunes, sobre todo en el discurso, incluso liberal, en el discurso de izquierda. Dentro de todo esto además tenemos un contexto de derechos humanos que tiene que revisarse y valorarse. El tema es, en el contexto actual, ¿a quién le importan los derechos humanos? Es decir, no en pocas ocasiones escuchamos en el discurso, en particular desde el espacio de derechos humanos, que viene una crítica social desde distintos espacios para decir, es que en derechos humanos se dedican a defender delincuentes, y son los delincuentes que son la lacre, que son el látigo social, y no deberían estar tan preocupados por defender delincuentes, etcétera. Parece que entonces, cuando estamos hablando de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios, pues es un tema muy menor, es un tema poco relevante, porque pues asumimos que son todos delincuentes, que en realidad preocupémonos por los derechos humanos de quienes no están en los centros penitenciarios, un poco al estilo, veo aquí gente de distintas edades, pero muchos recordarán los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas, que hizo famoso tristemente célebre personaje del Estado de México. Esa visión, la verdad, es que permea permanentemente. Quiero decir que la escuchamos en diputados, la escuchamos en legisladores, es decir, en quienes tendríamos que estar haciendo política pública se escucha esta visión de, bueno, es que no me voy a preocupar por derechos humanos en ese caso. Ahora, yo lo que digo es, incluso si hemos sido incapaces, porque lo hemos sido, y más en el contexto actual, y más, y lo diré y lo repetiré con toda claridad, México vive una situación verdaderamente lamentable en términos de derechos humanos a nivel nacional, sobre todo. Ha habido una incapacidad absoluta de construir ciudadanía, ha habido una incapacidad absoluta de imbuir a la sociedad de la relevancia de los derechos humanos en general, pero incluso, suponiendo que la sociedad no tenga conciencia absoluta o la necesaria de lo que es el tema de respeto a los derechos humanos, decir que la política pública de justicia penal le tiene que importar a toda la sociedad, porque tiene un impacto directo sobre ese látigo de la sociedad, que es la inseguridad. Yo estoy convencido de que, si bien son dos temas distintos, la política de combate a la inseguridad y la justicia penal están íntimamente vinculados.
Y lo que estamos haciendo hoy, el mecanismo que estamos creando hoy, lo que existe hoy, lo que está haciendo es darle gasolina permanente a la inseguridad, y este viejo cliché de las universidades del crimen, pues tiene muchos apoyos en la evidencia que existe como consecuencia del sistema del sistema penitenciario, del sistema de justicia penal. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una visión de política pública, que es lo que insisto y coincido, no existe una visión de política pública. Y hay que empezar por preguntarse qué se quiere del sistema penal, qué se quiere del sistema de justicia penal. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Se quiere un castigo? Bueno, evidentemente estamos hablando, al hablar de justicia penal, estamos hablando de castigo, pero ese castigo, ¿qué debe procurar? Debe procurar venganza, porque en muchas visiones sociales, y tenemos que tener esto presente, eso existe. Cuando tenemos propuestas electorales que logran existir gracias a plantear la pena de muerte como una alternativa, y encontramos que esas propuestas electorales tienen un impacto real en los votos, bueno, pues entonces lo que estamos viendo es que hay un grupo en la sociedad que de verdad cree que el Estado tendría que tener una visión de venganza, que desde luego creo que nosotros que estamos haciendo política pública deberíamos combatir. Se busca casos de sufrimiento, se busca que sufran las personas que han cometido una conducta fuera de lo que se espera. Me parece una vez más que no es la ruta que tendríamos que seguir. Se busca la exclusión. Tenemos un sistema penal que todavía tiene de verdad pintas lombrosianas. O sea, hay espacios del sistema de justicia penal, genuinamente, donde el estudio de criminalidad es casi, yo diría, hasta medieval, ¿no? A ver, qué tan peligroso eres tú, qué tan peligroso es esta persona. Yo creo que es algo que tendríamos que haber, de lo que tendríamos que haber evolucionado hace ya mucho tiempo, y sin embargo hoy sigue presente esa visión que yo insisto, me parece, tiene ahí un dejo lombrosiano. Lo que creo que tendríamos que buscar como política pública es la disuasión. La disuasión de la comisión de esas conductas que consideramos son, y que en democracia nos ponemos de acuerdo, esas son las conductas nocivas a la sociedad. Entonces lo que queremos es evitar que esas conductas se presenten. Y la disuasión está desde luego vinculada con políticas de prevención. Esto lo perdemos de vista constantemente los legisladores, las legisladoras. Yo recuerdo apenas hace muy poquito una discusión donde estábamos con un tema de pornografía infantil. Y entonces decían, la producción de pornografía infantil debe estar igual de penada ver una película con pornografía infantil que reproducirla, que distribuirla, que venderla. Entonces, claro, suena muy popular. Insisto, cuando vamos a este tipo de temas que son tan sensibles, entonces, bueno, pero es que ¿quién va a estar en desacuerdo con subirle la pena a ver pornografía infantil? Y lo que parece que nadie se preguntara, y en la comisión tuvimos una discusión muy amplia, es, bueno, pero a ver, entonces, si yo le pongo la misma pena, y esto de verdad no está en las discusiones legislativas, si yo le pongo la misma pena a verla que a distribuirla, producirla, y enviarla, bueno, pues entonces, ¿dónde están los elementos disuasivos entre una y otra conducta? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, pues si ya viste un video, pues de una vez prodúcelo y lucra con el tema, porque vas a tener exactamente la misma pena. Esto, al entrar en estos temas, se están discutiendo desde un punto de vista, desafortunadamente, mucho más pasional, mucho más mediático, mucho menos de política pública de lo que una cosa tan seria debería tener. Tenemos casos, el actual Código de Procedimientos Penales dice, para todos los efectos graves, los delitos sancionados con pena de prisión, son graves los delitos sancionados con pena de prisión cuyo término medio aritmético excede 5 años. ¿Qué significa este artículo que hoy tenemos vivo en el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales? Que entonces ni siquiera tiene que haber una discusión de qué es un delito grave y qué no es un delito grave. Se hace casuísticamente y sencillamente, si en el momento es popular poner una pena mayor a los 5 años en promedio aritmético, ya se volvió grave. Entonces no tenemos un contexto general de discusión sobre qué es un delito grave y qué no es un delito grave. En qué casos queremos que haya esta barrera y en qué casos no. Se me acaba el tiempo, no he hablado de la iniciativa. Decía Catalina al principio en su amable presentación, decía que
propuso una iniciativa, quiero decir que yo no la propuse, bueno, yo la propuse, pero yo no la hice. Es una iniciativa, y aquí está la doctora Zaola, que participó en la construcción, me parece, de esa iniciativa, porque se desarrolló, se diseñó desde la Comisión de Derechos Humanos desde 2008. Hay una iniciativa completa que atiende exclusivamente a lo que estamos comentando aquí. Y cuando digo exclusivamente es porque es una iniciativa acotada y limitada en ese sentido. No es una iniciativa que atienda todo lo que tendría que atender la reforma constitucional de hace 2 años, que desde luego es fundamental que se avance y que se consolide, y que yo también ahí coincido otra vez con el doctor Rafael Ramírez, no se ve claro para cuando han pasado 2 años y todavía estamos en todos los estados muy atrasados con eso, por un tema que sí tiene que ver con que la reforma constitucional se plantea, se impulsa desde el Ejecutivo, pero no se le da suficiencia presupuestaria en absolutamente ningún caso, y esto es un problema real, no es una queja, no es un lloriqueo, es la verdad. Cuando nos enfrentamos a de dónde vamos a sacar los recursos para instaurar, para instrumentar toda la reforma, bueno, pues sí nos encontramos con una limitante muy importante, en particular tomar en cuenta que los estados no podemos definir nuestro presupuesto con base en nuestros ingresos. Si así fuera, pues no existiría la solidaridad del Pacto Federal. Pero, mientras tanto, dadas estas situaciones, yo sí soy de la idea que podemos avanzar en las reformas procesales y de código necesarias, mínimas, para ir cambiando la visión de política pública. Lo que se propone en esta iniciativa es, primero, un enfoque muy claro de prevención del delito. 2, medidas restaurativas. En muchísimos de los casos, para el ofendido es mucho más fácil recibir una reparación del daño que involucrarse en un proceso en el que haya un castigo específico a quien generó este daño. La presunción de inocencia, desde luego, la disminución de la prisión preventiva, que hoy es un espacio permanente de violación de derechos humanos, la disminución de la duración de las penas y, desde luego, la eliminación de los estudios de peligrosidad. ¿Qué querríamos hacer? ¿Qué querríamos empezar a hacer? Aunque, insisto, falta mucho y esto no es una reforma estructural, también debo decirlo. ¿Qué querríamos empezar a hacer? Querríamos, desde luego, y esto es algo que es importante transmitir a la sociedad, si se quiere resolver el problema de inseguridad, si se quiere que aquel primodelincuente, joven, de escasos recursos o de escaso nivel educativo, que acaba en prisión por no tener un mecanismo apropiado de acceso a la justicia, y ahí es donde hablo de discriminación de la pobreza, en el acceso, no en las motivaciones, que ese joven que hoy entra y se convierte y tiene la posibilidad de hacer un círculo social, de hacer todo un vínculo que lo va a involucrar con redes criminales de muchísima mayor envergadura a aquellas o a las que no tenía originalmente. Eso es lo que queremos primero, pero lo que queremos también es consolidar una democracia en la que en efecto haya estas garantías de igualdad que en el sistema de justicia penal hoy no están cumpliendo ni en un mínimo. Esa igualdad y esa consolidación democrática no puede consolidarse si no hay una permeabilidad real de lo que es una visión de derechos humanos y de igualdad sustantiva en toda la sociedad, incluyendo el sistema de justicia penal. Perdón por haberme excedido, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que no tenemos tiempo de hacer una sesión de preguntas. Creo más bien que, no sé si se quieren tomar 4 o 5 minutos para decir una última palabra. Nada más un comentario brevísimo en lo que decía el licenciado, el diputado Razú, acerca, me parece bien relevante esta pregunta acerca de qué queremos del castigo penal. Y bien, si es un reproche el que estamos tratando de transmitir a través del derecho penal, tendríamos también que contestar por qué la cárcel es la mejor forma de hacer ese reproche. Y acerca de la disuasión, creo que bueno, ahí hay tesis que no necesariamente estarían de acuerdo con eso, pero ¿por qué disuadir a través del miedo, no? ¿Por qué atemorizando a las personas es la mejor forma de disuadir? Y creo que esas preguntas esas preguntas no se han dado respuesta y están pendientes en la legislación mexicana. Entonces, si se toman unos 4 o 5 minutos, empezando por ti, Elena. Bueno, muy brevemente, ¿dijiste que qué sería mejor para disuadir? No, más bien, o sea, ¿por qué tenemos que disuadir a partir del miedo, a partir de infundir un temor en las personas? Bueno, en realidad eso más bien me remitía
a una de las teorías de control social de las cuales yo soy afecta. Para decirlo muy brevemente, son teorías nada nuevas, en realidad son de los años 60, 70, que señalaban un poco que la criminología había dado un salto notable cuando dejó de preguntarse qué son los factores que hacen que ciertas personas cometan delitos y pasó más bien a preguntarse por qué la gran mayoría de las personas no cometen delitos. Es decir, a echar la mirada es fundamentalmente a las instituciones de control informal, que son muchísimo más eficaces que, como sabemos, que las de control formal, que actúan cuando ya todo lo demás ha fracasado. Y dentro de esas teorías, digamos, la respuesta que se da a cuáles son los más eficaces disuasores de la criminalidad, la respuesta que han dado estos teóricos tiene que ver mucho más con señalar que, bueno, ya también las ponencias anteriores apuntaban ese tipo de cosas, que tenemos muy probado que elevar las penas y más castigos no necesariamente es un buen disuasor, que sí lo es. Y estas teorías lo que apuntan que es a que el mejor disuasor realmente son precisamente los lazos de afecto, es decir, los lazos de afecto que unen a una persona con su grupo inmediato, pero también con una comunidad. Y desde esta visión o planteamiento del problema, desde luego que pueden diseñarse políticas criminológicas de distinta índole, porque nos damos cuenta que si realmente una persona, realmente lo que más la disuade no es decir, uy, si me voy por este delito, en realidad me van a dar 10 años, mejor me voy por este otro que me dan 5 años. No es eso, lo que la mayoría de las personas se pone a pensar es qué pena que voy a ir a la prisión, porque qué pena voy a ocasionarle a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Pero si tenemos lazos comunitarios sumamente debilitados, dañados, desgastados, donde desafortunadamente hay muchas familias que están completas armando paquetitos de drogas, quiere decir que es ahí donde tenemos que canalizar para que siga siendo penoso y siga siendo disuasivo pensar qué pena que voy a ir a dar a la prisión, porque esto va a dañar mi reputación, mi imagen, mis lazos sociales. Gracias. Muchas gracias. ¿Para acá? ¿Para allá? Muchas gracias. Como dije en un principio, hay coincidencia de mi parte, al menos en lo que acá se ha dicho, en lo que escuché primero y en lo que escuché después. Evidentemente, para que exista un régimen carcelario, un régimen penal que podríamos dar admisible, se requiere de un componente mucho mayor que lo arrope, que lo funde y que lo impulse. En un sistema democrático las cosas se dan de una manera, en un sistema autoritario se dan de otra manera, y en nuestro país hoy hay elementos de ambos signos en la atmósfera que están influyendo, lo mismo en las reformas penales que en las políticas públicas, cuando las hay, y en la normativa penal. Me parece bien que se pondere cuáles son los mejores medios, las mejores medidas dentro de una política racional que una sociedad democrática pudiera establecer y que a la luz de esto se legisle, sin perjuicio de que se calen hondamente en este tema. Seguimos teniendo a la vista, y creo que este foro pues debiera contribuir a ponderarlo y a manifestarlo con más énfasis, seguimos teniendo a la vista una situación carcelaria absolutamente desastrosa, como dije en algún momento, en donde se violan constantemente los derechos humanos, en donde no hay ningún intento, ningún ensayo, y casi no lo puede haber, de esto que se llamó la readaptación o se llama la integración. En fin, no hay nada que esté funcionando adecuadamente. Ni son instituciones que provean seguridad a la sociedad, porque no la proveen, al contrario, proveen una gran inseguridad, desde ellas están cometiendo delitos, ni son instituciones que estén militando en favor de la inserción o de la readaptación, rehabilitación, reeducación, repersonalización o los res que se quieran poner. No están trabajando en ese sentido, y esto es una cosa apremiante. Yo estimo que se necesita, por supuesto, muchos recursos para poder modificar esta situación, y también se necesita, no me refiero a la Ciudad de México, por supuesto, me refiero al país en su conjunto, una grande, clara y honesta voluntad política de hacer las cosas.
No hay nada, ni la falta de recursos económicos, ni ningún otro factor que pueda justificar la vulneración constante de los derechos humanos en las prisiones. El maltrato constante de los derechos humanos en las prisiones. La violación del derecho, en ocasiones, a la vida, pero casi constantemente a la integridad de los internos. Esto es constante. ¿Dónde está la voluntad política que se requiere para frenar esta situación en nuestras prisiones? Podemos elucubrar mucho todavía y hasta podríamos emprender otra gran reforma constitucional. Para esto nos pintamos solos. Para grandes reformas constitucionales y grandes reformas legislativas nos pintamos solos. Y después, no pasa nada. Absolutamente nada. Leyes van, leyes vienen y no mejora la policía, no mejora el proceso, no mejoran las prisiones. Mano dura, a mí me choca esa expresión. Digamos que mano firme, pero por favor, conectada al cerebro. La mano comienza a funcionar a partir del cerebro. Entonces, si no se conecta la mano al cerebro, simplemente es un martillo que golpea. Y eso es lo que desgraciadamente hemos tenido en los últimos tiempos, o quizás en todos los tiempos. Muchas gracias. Roberto. Sobre el panel y otro sobre la cuestión más sustantiva. No, sobre el panel rescataría esto, digamos, el consenso muy extendido y muy hondo que hay entre visiones no necesariamente idénticas, pero sí consenso en cuestiones muy básicas, y asumiendo, como asumo, que es un consenso que se extiende más allá de esta mesa, en quienes reflexionan sobre ese tipo de problemas, bueno, sale esa pregunta de por qué es esa desconexión tan radical entre los acuerdos que uno tiene cuando se pone a reflexionar sobre el tema y lo que se hace en la política pública, digamos, qué rupturas hablan de eso, me explican eso. Y el punto más sustantivo sobre la cuestión también, digamos, de la ruptura, en este caso de la ruptura de lo que Elena decía, de lazos comunitarios, de lo que yo había tratado de decir también sobre vínculos y cómo construimos ciudadanía. Creo que hay una causa que es muy identificable que tiene que ver con la desigualdad, digamos, porque uno puede decir, bueno, reconstruyamos ciudadanía y el riesgo es de ponerse a decir, bueno, ¿cómo volvemos a ser hermanos? Y uno dice, bueno, ya ahí nos perdimos. Pero hay una conexión material muy fuerte de construcción de ciudadanía que tiene que ver con la desigualdad que existe en nuestra sociedad. La desigualdad nos sigue al menos por dos puntos. Uno es el modo en que la desigualdad ayuda al desfinanciamiento de instituciones públicas, desde las instituciones penitenciarias hasta las instituciones sanitarias, a las instituciones educativas, etcétera. Y el otro es justamente vinculado con la cuestión de la ciudadanía, el hecho de que parte de la sociedad se procure por sí misma la seguridad, parte de la sociedad se procure por sí misma la educación, parte de la sociedad se procure por sí misma la salud. Entre otras cosas tiene este efecto nocivo y es la falta de encuentros entre personas, digamos, diferentes en condiciones, el hecho de que ya no se ven, ya no se reconocen como iguales, ya no ven que los problemas del otro son los problemas propios, y hay esta luego dificultad de entender cuáles son los problemas del otro. Por eso muchos de los egos que hay en las políticas penales, muchos tienen que ver con mala fe y mala intención, pero muchos tienen que ver con que quienes redactan no conocen más cuáles son los sufrimientos de los sectores de las sociedades que ya no ve, que ya no encuentra en la plaza pública, ya no encuentra en el hospital, ya no encuentra en la biblioteca pública, porque ya no existen, sino reservados para una sección de la sociedad nada más. Gracias. Muy bien, David. Muchas gracias. Yo quisiera dedicar estos últimos minutos nada más a poner ahí la pregunta y tratar de echar una primera respuesta que no será suficiente a por qué está pasando esto. Es decir, a mí me gusta y creo que debemos ir a los porqués, es decir, ¿por qué se presenta esta situación? ¿Acaso es que los diseñadores de política pública somos en general malos intrínsecamente o hay más bien una serie de intereses, una serie de contextos generales que han llevado a México en la generalidad a que estemos en esta situación? Me parece a mí muy claro que si bien no hemos hecho, y claramente no hemos hecho ninguna reforma realmente sustantiva que ocurra, que se vea en la realidad, como decía el doctor García Ramírez,
en los últimos años, y que esto es además algo que se viene arrastrando desde hace mucho, sí creo que estamos en un momento muchísimo más complejo de lo que hemos vivido en ninguna parte de la historia de México, en lo que es la parte, en lo que es el tema penitenciario, penal penitenciario y las violaciones permanentes de derechos humanos. Yo sí creo, estoy convencido de que esto está vinculado con un tema que tiene que ver con una postura específica, y lo digo porque además creo que es importante tener claridad, con una postura específica que ha habido desde el gobierno federal a la política general de derechos humanos. Hay un desdén absoluto por los derechos humanos, hay una necesidad de legitimación política que se está traduciendo en esta mano dura que creo claramente, y cada vez somos más los que lo creemos, no está conectada al cerebro, como bien decía el doctor García Ramírez, y esto en realidad lo que ha ido haciendo es endurecer esa parte del sistema de justicia penal, pero además hay un respaldo social importante que, si bien la sociedad puede decir no estoy de acuerdo con la famosa guerra contra el narcotráfico, etcétera, sin embargo la gente sí va después y vota propuestas de pena de muerte, propuestas de cadena perpetua. Y esto que está ocurriendo ahí, insisto, está proviniendo de esa necesidad de legitimación de distintos actores políticos que los están traduciendo en la sociedad como esto, como la necesidad de la mano dura, de la mano durísima. Desde luego, detrás de esto no hay ninguna visión de política pública. Detrás de eso no hay ninguna visión de realmente poder mejorar o resolver el tema de inseguridad, y claramente no hay una visión demócrata. Claramente no hay una visión de consolidar una democracia en igualdad, que es de lo que estamos al final, de lo que estamos discutiendo aquí, es eso. Y vuelvo también al discurso, que puede ser muy peligroso a veces desde otras visiones, de resolver la inseguridad o la justicia penal a través de la política social. Sí, vamos, la parte que tiene que ver con lazos comunitarios, con construcción de ciudadanía, etcétera, creo que eso está muy claro en general, y creo que hay una coincidencia en general en que eso mejora en muchos los términos. Pero insisto, lo que tenemos en México permanentemente, y si analizamos nada más la población carcelaria, es un problema gravísimo de acceso a la justicia, donde el acceso a la justicia no es en lo absoluto igualitario y está absolutamente vinculado con una cuestión de poder adquisitivo, como parte de esa preservación de la inequidad, de la desigualdad, que me parece sigue siendo la columna vertebral del sistema político en México. Esto, creo que la solución a esto creo que tendrá que estar vinculada con toda la serie de reformas que tenemos que hacer, desde la reforma política, pero lo que no podemos hacer, y una vez más, una coincidencia con el doctor García Ramírez, es esperar a ver cuándo resolvemos todo el entramado. Por eso yo he insistido y he tratado, y se ha propuesto que se haga un estudio con ese instituto, en esta iniciativa de la que estamos hablando. Es una iniciativa que reforma exclusivamente el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, abriendo una serie de espacios al acceso a la justicia, reduciendo penas y poniendo límites de 30 años como máximo, que sigo creyendo que es muy alto, pero es difícil políticamente procesar distintas cosas, y que está habiendo estándares internacionales. ¿Resuelve el problema de fondo y estructuralmente? No, creo que hacen falta soluciones mucho más profundas, que a nivel nacional no pueden ser locales, pero a nivel local este sería un mecanismo que permitiría bajar la población penitenciaria, dejar de que las cárceles, que los centros de reclusión hoy sean universidades del crimen, y desde luego orientarnos a una política muchísimo más respetuosa de los derechos humanos y de la construcción de ciudadanía en adelante. Ojalá, en efecto, yo hago los mismos votos para que hubiera la voluntad política. Creo que esta reforma lo único que requiere es voluntad política y estudiar. Gracias. Muy bien, para concluir, yo quisiera nada más retomar este tema del consenso del que hablaba Roberto Vergarela. Creo que en efecto hay un consenso desde la academia y quizás con algunos legisladores o actores políticos, pero el consenso no es tampoco absoluto, sobre todo no en la población en general. Y creo que parte de este problema es porque estamos viendo el sistema, como lo decía al principio el doctor Sergio García Ramírez, como el sistema penitenciario solo, sin estar viendo el resto del sistema. Y entonces hay ahí un desfase entre cómo se comporta una parte del sistema y cómo se comporta el otro. No podemos esperar que el sistema penitenciario haga lo que las instancias de impartición de justicia no están haciendo,
si tenemos solamente el 1% de los delitos que se están sancionando, pues da igual si tenemos 1000 años de pena, como decías, o lo que sea. Entonces creo que aquí el tema pendiente es entender realmente cómo se vincula el combate a la delincuencia con el sistema de justicia penal y ver estos otros sistemas de control de justicia que ahora en nuestro país están fallando, ¿no? Los controles informales que mencionaba Elena Saola. Y bueno, solamente quería concluir agradeciéndoles a los que están aquí presentes y a los ponentes por haber asistido, y ojalá que podamos continuar esta discusión en otro momento. Gracias. Sí.